La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola a todos y a todas en sus casas. Hola señorita Gema, bienvenida y bienvenidos todos a otro capítulo de Copiapó TV Educa, teleclases de la ilustre Municipalidad de Copiapó. Mi nombre es Fabián Rabí y junto a Gema Galvez, nuestra intérprete, ambos somos del Liceo Bicentenario Mercedes Friedrich Magney de Copiapó. Y hoy día vamos a conversar de historia. Vamos a hablar de los viajes de descubrimiento, materia de octavo básico. Está entre comillas, ¿por qué? Porque este término, esta palabra, ya no se debe usar. Los europeos en realidad no descubrieron casi nada. La mayoría de los territorios de los que hablamos ya tenían habitantes. Creer que fueron descubiertos se llama eurocentrismo, o la idea de que Europa solamente es la importante y los demás no. ¿Ya? Eso es un error y debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar en torno a ello. Para quienes siguen el programa de estudio, hoy día el objetivo es comprender las causas y alcances de la expansión de la navegación europea. Bien, los viajes antes del siglo XV, antes de la etapa en que hemos estado conversando, se hacían principalmente por tierra, los viajes en Europa. ¿Y a dónde iban? A China y a India. Habían algunos viajes por mar, principalmente los hacían chinos, indios y árabes. Los europeos no lo hacían en general. ¿Y qué buscaban estos viajes? Traer especias. ¿Saben lo que son las especias, niñas y niños? Pregunten en su casa. Aquí hay algunas. La pimienta, la canela, por ejemplo, son especias. Las especias no solo sirven para cocinar cosas ricas, no. También servían como medicinas, como tinte para la ropa o como conservantes de alimentos. Por lo tanto, eran algo muy necesario y tenían mucho valor, valían mucho dinero. Así que a los europeos les interesaba acceder a ellas, les interesaba conseguirlas. Antes de continuar, hay que sacarse una idea de la cabeza. Para esta época ya se sabía hace mucho que la Tierra no era plana. ¿Ya? Este es un mapa del siglo XII, representada, ¿cierto?, como un disco. Ustedes me pueden decir, pero es un disco, eso no es una pelota. ¿Ok? Esta esfera fue inventada en China hace bastante tiempo antes que los viajes de descubrimiento y tiene en su centro al planeta Tierra. Redonda. En Grecia, lo diré lento para la interpretación, Eratóstenes ya había demostrado que la Tierra era redonda. Y de poco a poco, los sabios y los navegantes habían ido asumiendo esta idea. No les voy a negar que tal vez algunas autoridades sí creían que era plana, en fin, pero la mayoría de los sabios sí sabía, y de los navegantes sabía que era redonda. Lo que se discutía era el tamaño, y se creía que el océano era tan grande que no tenía sentido atravesarlo, y por eso se navegaba cerca de la costa y de las islas ya conocidas. Ahora, si los chinos ya sabían que la Tierra era redonda, se habían desarrollado la astronomía e incluso hicieron un cálculo bastante aproximado de cuánto medía la Tierra, ¿por qué no conquistaron ellos el mundo? Tenían la ciencia, tenían la tecnología, tenían los chinos, son muchos, ¿no? Son muchos chinos. ¿Por qué no lo hicieron? La verdad es que les faltaba la motivación. No les interesaba, ¿no? ¿Por qué lo harían? Estaban cómodos en su país, toda la gente venía del resto del mundo a buscar cosas a sus puertos y además el comercio estaba controlado por el Estado. Por lo tanto, no había interés
de generar deudas o generar mayor riqueza personal. El Estado tenía lo que necesitaba y eso provocó que los chinos no se lanzaran a los viajes de conquista. En Europa es diferente. Los viajes de descubrimiento son empresas privadas, motivadas, son actividades hechas por personas, no por el gobierno necesariamente. Y motivadas por, hay que decirlo, las deudas. Los bancos que habían surgido en la Edad Media incentivaron de una forma u otra los viajes de descubrimiento. Sí, muchos marinos, como muy bien dice la señorita Gemma, estaban endeudados. Sí. Así que les interesaba obtener más especias para poder venderlas. Esta es la parte que necesito que les quede más clara hoy. No es la superioridad en el conocimiento o la ciencia lo que permite la expansión europea, que no la tenían. Saquémonos esa idea de la cabeza, que el único conocimiento válido es el de los europeos. No. China, India y América tuvieron un gigantesco desarrollo científico y tecnológico. Lo que sí tienen los europeos es la aplicación técnica. O sea, ¿qué hacen con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplican? ¿Ya? Pero sobre todo, tienen el espíritu, la idea. ¿Ya? Se inflan. ¿Ya? Tenían el espíritu de cruzada, que no habían perdido. Este espíritu de cruzada que les quedó de la Edad Media, de que ellos van a ir a salvar el mundo, que ellos van a ir porque tienen la verdad, eso no ha desaparecido. Y los hace creer que son superiores y que por lo tanto merecen y están obligados a ir a dominar. Y además, como les comenté, tienen la necesidad económica de hacerlo, ¿ya? Por su estructura económica. Estas de acá se llaman carabelas. ¿Ya? Estos barcos son pequeñitos, son más pequeños que nuestras salas de clase, son muy pequeños, pero son rápidos. Se los copiaron a los árabes por si acaso, es una adaptación de los barcos árabes. Y permiten viajes cada vez más veloces, ¿ya? Para traer especias, eso es lo que importa. Bien, fíjense en este mapa. No nombraremos todos los viajes de descubrimiento, nos pueden escribir al final si les interesa el detalle, pero en más o menos 100 años el mundo europeo se expande y casi toda la tierra que hoy conocemos aparece para ellos. ¿Ya? ¿Quiénes son los países más preparados para esto? España y Portugal, porque dan hacia el océano, ¿ya? Antes el comercio se hacía aquí en, lo diré lento, Constantinopla. Pero esta ciudad había sido ocupada había sido tomada por una cultura que no era amiga de los europeos, así que buscaron otro camino. ¿Ya? Fíjense en esto. Se incluye América, se incluye el sur de África, las islas de Asia y eventualmente China. De los muchos navegantes que hacen este recorrido, hay que destacar dos por su importancia mundial. Uno es Hernando de Magallanes, ¿ya? Que logra demostrar en la experiencia que la Tierra es redonda. Él no terminó su viaje, por si acaso, sus marineros sí, y llega a Chile antes que nadie, dato interesante, y logra demostrar que la Tierra es redonda porque recorre el mundo, literalmente da la vuelta al mundo. Y bueno, tal vez el más conocido para ustedes sea Cristóbal Colón, ¿cierto? Que es el que llega a América, pero el pobrecito se murió creyendo que había llegado a China. De verdad él pensaba que había llegado a China, ¿ya? Es otro navegante el que descubre que este es un nuevo continente y le damos su nombre a ese navegante. Américo, como el cantante, Américo.
Américo Vespucio. ¿Ya? Bien, acá tenemos entonces cómo Europa se reparte el mundo conocido. ¿Ya? Lo que ustedes ven en verde son los territorios de España. Y lo que ustedes ven en naranjo son los territorios de Portugal. Acá nos damos cuenta, todo esto es español. Incluye lo que actualmente es Estados Unidos, por si acaso, y Portugal. Si se dan cuenta, Portugal domina principalmente en África, ¿ya? Algunos lugares de India también. Ahora, esto hace que la economía de ambos países, de ambos imperios, sea algo diferente. La economía portuguesa va a ser principalmente esclavistas. Son los principales comerciantes de esclavos. Y hay que decirlo, y los ingleses, principales compradores. Comerciantes de esclavos que traen desde África, ¿ya? Y la economía americana se va a basar, la economía del Imperio Español en América, se basa en un régimen de semi-esclavitud, que no es esclavitud según ellos, pero se parece harto, donde los indígenas son obligados a trabajar en las minas, en los campos, etc., a cambio de vivienda y alimentación principalmente, ¿ya? Muy parecido a lo que habían sido los campesinos de la Edad Media en Europa. Ahora, cuando los europeos llegan a América, se produce un intercambio. Hay un intercambio de palabras, hay un intercambio de conocimiento, un intercambio de enfermedades. Nos trajeron muchas enfermedades que no conocíamos, así que hubo una pandemia gigantesca. Ahora que los europeos creen que los chinos traen pandemia, 30 millones de indígenas, chiquillos, 30 millones, por lo menos, murieron de enfermedades europeas, por si acaso. Pero también, como pueden ver acá, y si la cámara después puede mostrarlo en detalle, hubo un intercambio de alimentos. Y esto tal vez es interesante. Entre otras cosas, imagínense esto. Los pobres europeos no conocían la palta, el chocolate, el maní, el tomate. No podían comer pan con tomate, no podían comer completo. O sea, pobre gente, ¿ya? Y todo esto es americano. Todo esto es americano. Y va a cambiar la forma en que Europa vive. La papa se convierte en el principal alimento de muchos europeos pobres, ¿ya? Entonces América cambió el mundo. Nuestro oro y nuestra plata van a financiar las grandes guerras en Europa y en los grandes palacios. Y nuestros alimentos permiten que los europeos vivan mejor. Esto se le llama la revolución alimentaria. Aquí vemos, se los había mostrado en la clase anterior, el momento en que supuestamente Colón llega a las islas de América, del Caribe. Insisto, acá se nota mucho el eurocentrismo de la pintura. Los indígenas aparecen en la oscuridad, ¿cierto? En un plano más bien secundario. Y acá los europeos iluminados, casi por obligación del cielo debían conquistar América, ¿cierto? Con sus espadas, con sus símbolos, en fin. ¿Qué aprendimos hoy respecto a los viajes de descubrimiento? Aprendimos que tenían motivaciones económicas, que buscaban unos productos que se llamaban especias, que tomaron tecnología de India, de China y de los árabes, y que genera un cambio importante en el mundo conocido, ¿ya? Ahí aparecen dos nuevos imperios muy poderosos, Portugal y España,
aparece una cantidad de oro increíble para Europa, que permite que hasta el día de hoy esos países sean más ricos que el resto del mundo. Y para nosotros significa principalmente la muerte de millones de indígenas, principalmente producto de enfermedades y malas condiciones de trabajo, ¿ya? Pero también produce la revolución alimentaria, el intercambio de alimentos entre ambos continentes. Y lo veremos más adelante, mal que mal, también la mezcla es parte de lo que somos nosotros. Y eso también significa algo. Recomendación, como siempre les tengo un libro. Este es cortito, tiene 11 páginas. Lean Una visión crítica de la conquista del otro o de América, tienen los dos nombres, por el argentino Bernardo Wexler, donde él habla justamente de los puntos más discutidos de la conquista de América. Si tienen consultas, preguntas, pueden escribirnos ahí, tu correo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo me tengo que ir, así que me pondré la mascarilla. Cuídense, protéjanse, lávense las manos, disfruten a su familia, tranquilicen a sus adultos. Los adultos nos ponemos muy nerviosos con estas cosas. Y bueno, eso ha sido todo. Adiós, señorita Gema. Nos vemos. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.